Fe, ahí vamos, Rafaela. Lo tengo al concejal Carlos Pereira, todavía es concejal. Hasta el martes. ¿A qué hora es la sesión el martes? ¿A qué hora es? Me van a pagar el sueldo hasta el miércoles. Ajá. Sí. Lo que pasa es que el martes ya se hace la sesión preparatoria, ajá, en donde ya juran los nuevos concejales y se eligen las autoridades del cuerpo. Ayer tuvimos la última sesión de esta composición del consejo, sí, ¿no? Que también, bueno, ya Chuchi se despidió de la presidencia también, Chuchi Molina, que también ella termina su mandato ahora. Bueno, somos varios los que, lo que nos despedimos, ¿viste? También Carlos Soares, Laura Mondino. Ya se había ido, que en realidad terminaba ahora, pero bueno, se fue unos meses antes porque el gobernador le ofreció hacerse el cargo del directorio del puerto y bueno, y se fue unos meses antes. Bueno, se da ahí. Hay una renovación importante, nos vamos muchos con muchos años en el consejo y de mucha experiencia y entra gente nueva, lo cual siempre es bueno también. Esta última sesión, bueno, que desde lo provisional se aprueba un poco lo que el Ejecutivo ponía sobre la mesa y eso garantiza un poco el equilibrio fiscal dentro de lo que es. Sí, hay una crisis que es de todos los sistemas jubilatorios, ¿no? Que bueno, esto no es un problema ni siquiera argentino, ¿no? Un problema mundial. La edad, cada vez vivimos más, promedios de edad. Cuando se crearon estos sistemas jubilatorios de repartos solidarios, la edad promedio de vida estaba en torno a los 60 y algo, ¿no? Y hoy ya estamos en 80 y algo. Y tampoco es que las plantas del Estado están creciendo tanto, crecen los jubilados, no crecen los aportantes, porque eso en realidad viene muy estancado. Acá en el municipio de Santa Fe, de hecho, está estancado hace muchos años. Y bueno, y estos desfases se producen. Yo recuerdo que ya hace muchos años atrás, antes del año 2010, cuando nosotros llegamos al gobierno, había un informe de auditoría que ponía fecha ya al momento en que esto empezaba a tener déficit, porque por aquellos años todavía era superavitaria. Después ya ahí al comienzo del gobierno José Corral, ahora hace un poco menos de 15 años atrás, capaz 13, 14 años, ya se había pegado, digamos, un fuerte incremento en los aportes que hacían los municipios, ¿no? La caja municipal de la ciudad de Santa Fe tiene 51 municipios, además de la ciudad. Es más, es la caja en donde los aportes patronales más altos son, estamos por arriba de todo el resto. Por ese lado ya no había posibilidades de sacar más, digamos, y a diferencia de eso, habíamos quedado con los aportes de los trabajadores más bajos de todas las cajas. Hoy la caja de Rosario está en el 17,5, nosotros estamos en el 13. Y provincia, si bien arranca en el 15,5% en los aportantes más bajos, casi todo el mundo promedia entre el 16,5 y 18%, incluso los cargos más altos aportan el 20, 21% en provincia. Bueno, y esto se llevó del 13 al 16, seguimos estando un poquito por debajo de casi todo el mundo. Pero bueno, es un incremento importante, digamos, que va a aportar buenos recursos para garantizar la sanidad financiera de la caja. Hubo algunos otros ajustes también, menores. Hay un aporte solidario, pero que solo van a hacer los funcionarios políticos. No hay ningún descuento a los jubilados municipales. ¿Por un periodo determinado, lo de los funcionarios? Sí, en principio salió por 2 años, que puede ser prorrogable. Y no hay ningún descuento extraordinario a los jubilados actuales, se mantiene todo tal cual. Y hay algunos ajustes también en algunas, en el tema pensiones, en quienes pueden acceder, porque bueno, lo mismo pasaba en provincia, ahí suele haber algunos excesos o algunas cosas bajo la mesa, digamos, porque con la excusa de la convivencia muchas veces termina pasando cualquier cosa y la pensión la termina cobrando alguien que en realidad no convive, no es bueno. Entonces se pusieron reglas un poquito más firmes, porque hay que garantizarle
la pensión a un conviviente, pero bueno, regla más firme para que garantizar que esa convivencia sea real, digamos. Digo, en la discusión la oposición un poco tampoco descartaba la situación que vos venías planteando de que las cajas no están balanceadas, ¿eh? La discusión venía por otro lado. Sí, la discusión viene por que habría que tomar otras medidas, pero nadie dijo qué otras medidas hay que tomar. Bien. Es decir, ¿viste? Y tampoco fueron 400 medidas que se tomaron. Aquí hubo 3 medidas que se tomaron y no fueron más que eso. Una, que los funcionarios políticos pongamos más plata. Sí. Nadie cuestiona. La otra, incrementar el aporte, que está muy bajo. Eso es un problema, hay que ver los números nomás, y ni siquiera con este aporte estamos entre los altos, que volvimos a quedar entre los más bajos. Y bueno, y situaciones sí, porque había excesos y cosas que rondaban la ilegalidad en cuanto a la obtención de las pensiones, que a lo mejor son recursos extraordinarios, pero pensado en sostenibilidad de la caja a futuro, sí. Carlos, voy hacia atrás. Venís a estudiar a Santa Fe y ¿cómo te llega la política vos? ¿Cómo te llega la...? Ya llegué. O ya en el secundario tenías... Sí, ya en el secundario tenía. ¿Tu familia era política? Más o menos. Mi padre fue candidato a concejal en el 83 del Partido Intransigente. Ya es toda una pieza de museo. El Partido Intransigente, para que no lo sepan, era un partido de centro-izquierda que anduvo muy bien por aquellos años. Sí. Allende, una escisión de Frondizi. Lo que se conocía como el PI. Por izquierda, claro. Y bueno, eso de alguna manera me marcó, pero bueno, yo tenía 15 años en el 83. Ajá. Entonces el advenimiento de la democracia, la figura de Alfonsín me marcó mucho. Uh-huh. Soy de lo que nos tocó un poco ahí cuando arrancamos a la vida en la adolescencia, arrancamos en la vida democrática también. Y aparte el surgimiento de franja morada dentro de las universidades. Claro, y eso nos marcó. Pero claro, a mí lo que me toca ya es refundar en realidad mi centro de estudiantes secundario en el año 84. Uh-huh. Ya estaba en 4º año. Entonces ya ahí como que ya arrancamos un poco. Y sí, ya cuando vengo acá en el año 86, ya estudiar Derecho, ya enseguida empiezo a militar en Franja Morada, bueno, y ahí seguí. Ya después tuve una militancia partidaria activa, y es más, ya en el año, hace 32 años atrás, digamos, a fin del año 93, yo ya estuve trabajando con concejales nuestros que habían terminado de ganar la elección, que eran Darío Boscarol y Carlos de Parraguirre. Sí. Bueno, y a partir de ahí... Estabas trabajando dentro de los equipos. Dentro de los equipos, exactamente. ¿Vos recordás quién fue el que te dijo, no sé si querés... sí, puede haber sido así. ¿Querés ser concejal? Digamos, cuando se arma el cuadro político, ya para aquella elección, estamos hablando de 2005, para la elección... Y yo fui por primera vez concejal en el 2005, 2005, ¿no es cierto? Sí. 2005 hasta el 2009, me tocó 2 años de intendencia peronista con Valvarrey, 2 años ya habiendo ganado Mario Barletta. Son procesos más complejos, ¿viste? Como una cosa que se va construyendo, no hay alguien particular que lo haya dicho. En su momento fue un gesto de confusión. Yo no tenía en aquel momento trascendencia pública, pero fue la apuesta del grupo por una persona muy comprometida, muy militante. Creo que eso fue un poco y que venía trabajando en el consejo y con mucha experiencia también. Bueno, eso pesó un poco. Bueno, después fui concejal, fui funcionario, lo acompañé ahí a José Corral como secretario general del municipio, con muchas responsabilidades. Ya voy a entrar ahí. Y volví en el 2017 y hice dos periodos. Yo pensaba que ya no iba a ser más concejal, hice uno, después hice otro. Bueno, y ahora es así, ya ya me tengo que ir definitivamente, ya es demasiado. Charlábamos ayer en el recinto que, en Norteamérica, por ejemplo, una democracia muy consolidada, es un valor muy alto decir, este es diputado hace 20, 30 años. Se valora mucho esa experiencia. La experiencia es buena, muchas veces en los ámbitos legislativos, pero bueno, hay que acompasarla con la necesaria renovación. Es un equilibrio difícil de lograr. Esto incluso lo pueden contar los concejales nuevos que llegan, les cuesta mucho el proceso de adaptación, y un proceso de adaptación de casi 2 años.
Por eso es buena la combinación de gente con experiencia dentro de un cuerpo legislativo con la necesaria renovación, porque si no, ¿viste? Se anquilosan esas instancias de deliberación. Yo voy a contar algo. No hemos tomado muchos cafés. Hemos tomado algunos. Y en uno de esos cafés que hemos tomado, por ahí nos hemos encontrado, tomamos un café, vos me dijiste, no voy a renovar. En ese momento, no voy a renovar. Y yo me quedé con ese no voy a renovar. Digo, ¿en qué lo quiero decir? Lo quiero decir porque la misma pregunta te la hice fuera de aire ahora, o iba un poco en esa intención, que sos un cuadro político, lo hablé con Chuchi también, el Consejo hoy está despidiendo en estos días, tanto a vos como a Chuchi, como a otros que hablabas de Leo, de Simonielo, de González, que se fue antes, de Suárez, gente que viene desde hace muchos años dentro del Consejo y maneja el funcionamiento del Consejo. Pero más allá de eso, ustedes pasaron, tanto Chuchi como vos, pasaron por la gestión de gobierno de una intendencia, que eso da una visión de la ciudad que cualquiera de los concejales que hoy entra, más allá de que vivan en la ciudad o que algunos tengan una expertise más como periodístico y que tengan un conocimiento un poco más, pero no es el conocimiento que ustedes tienen. Sí, hay un conocimiento distinto, como decía, de la ciudad. También hay, no sé cómo decirlo, se trasluce todo en un criterio práctico distinto, porque al saber cómo funcionan las cosas, al saber cuáles son los mecanismos, qué puede dar, qué no, tener la experiencia ya de por dónde se fue bien, por dónde se fue mal, qué fracasó, qué no sirve, qué sirve más, eso da un plus, indudablemente. Es la experiencia. Ayer a mí me pusieron 3, 4 adjetivos, apodos, uno el profesor Girafale, otro el patriarca del Consejo y otro el libro gordo de Petete. Pero yo dije que hay un refrán que dice que el zorro o que el diablo saben por zorro o por diablo, pero más saben por viejo. Entonces, esa experiencia muchas veces en el Estado, en un órgano legislativo, pero también en la propia gestión pública, es importante. Lo que hay que evitar que, como te decía yo, ¿no? que esa necesidad de contar con experiencia, con cuadros capacitados, con gente que la haya vivido de alguna manera, que evitar que eso no se vuelva en anquilosamiento, es decir, en estancamiento, y no permita la incorporación de muchas veces de nuevas ideas, de nuevos conceptos, de una mirada renovada. Por eso hay que trabajar siempre ahí en un justo equilibrio entre una cosa y otra. De ese consejo del 2005, dicta bastante a lo que es hoy dentro de lo que es la discusión dentro del consejo. Quizás antes eran más las ideas políticas, era más picante. Hoy me parece que quizás era, es más sano, me parece, lo que tenemos hoy. Sí, era más picante. Hay algo que logramos construir con el correr de los años, que cuando uno mira por ahí las imágenes de la Cámara de Diputados de la Nación, dan vergüenza, sinceramente, los gritos, los insultos, la falta de respeto. No es eso. Y yo te digo por experiencia, uno puede tener grandísimas diferencias con el otro, y eso ha pasado, de hecho, y yo lo he vivido muchísimo a lo largo de años, sin perder normas básicas de convivencia. El diálogo siempre es importante. Nosotros tenemos un concepto, y en estos 2 años con Chuchi lo ejercitamos mucho, de llevar el diálogo a lo imposible, digamos, sabiendo que a veces no va a haber acuerdo en todo, porque hay miradas distintas. Mira, nosotros, desde Unidos, estos 2 años tuvimos una mayoría muy grande, muy arrolladora, no venía pasando esto en el Consejo, 11 concejales de 17. Pero bueno, tratamos de que esto no se convirtiera precisamente, Chuchi lo decía también muy bien, ¿viste? Ni quisimos ser una escribanía del intendente, en donde todo, porque tranquilamente podría haber sido, todo lo que llega sale. Los votos nos sobraban para eso, y pretendimos esto, es decir, que escuchar las otras voces,
tratando de alcanzar los mayores niveles de acuerdo posibles. Estamos contentos, y ayer lo decíamos también en la sesión, lo decíamos de todas las fuerzas, de que acá hay un clima político distinto, aún cuando votemos distinto, como ayer, que de hecho casi toda la oposición votó en contra de la reforma jubilatoria, con posiciones muy claras, muy contundentes de un lado y del otro, pero esto no tiene que terminar, es decir, ni en agravios. No, creo que no. Estamos lejos, ¿viste? Me parece, en el Consejo hoy respecto a ese tipo de cosas. Es una cosa que de cualquier manera en el Consejo hubo momentos más álgidos, pero aquí a nivel de la ciudad el clima siempre fue distinto. Yo te tengo que decir que estuve muchos años, mi relación con los concejales del peronismo siempre fue buena, buena en lo personal, independientemente que, como vos decís, también había épocas en donde las discusiones eran capaz que mucho más desde lo ideológico, desde las posturas mucho más bravas y mucho más duras. Uno pasa por el Consejo y van quedando ideas y proyectos que se aprueban. Yo le preguntaba a Chuchi, le decía, ¿recordás cuál fue ese primer proyecto personal que dijiste, quiero que esté y que le haya dado un valor agregado a la ciudad y que hoy lo veamos y lo palpemos? Mira, yo sinceramente tuve a esta altura del partido la fortuna de estar en tantísimos temas. Algunos directamente como autor, otros como autor y otros incluso trabajándolo en acuerdos con otros concejales, incluso de otros partidos. Qué sé yo, yo fui coautor por ejemplo, del registro de emprendedores de la ciudad, que hoy rige y ordena todo el tema de emprendedores en la ciudad. Yo fui activo en la ordenanza que dio la concesión del mercado. Yo fui muy activo en las ordenanzas, por ejemplo, de transporte público. Bueno, viste, sí, lo sigo siendo ahora. Ahora en estas modificaciones de taxis y remises, la ordenanza que regula el tema de comida para celíacos en los restaurantes también es autoría mía. Los institutos, ya hace muchos años, los institutos de participación popular, las audiencias públicas, donde hay que hacer estudios de impacto ambiental, la iniciativa popular, todas esas ordenanzas que tienen que ver con la participación del ciudadano. Yo también fui autor o coautor de todas esas. O sea, no sé, ya incluso la memoria me patina por ahí. Siempre cuando hablábamos de transporte público, colectivos, siempre era Carlos el que llamábamos o consultábamos. Bueno, yo te decía, yo arranqué en la década del 90 y el primer tema que me especializo, allá con los concejales radicales de aquella época, es transporte público. De hecho, vas a hacer de consulta seguramente para... O sea que yo vi el ascenso y caída del transporte público que diseñó Bey, que no estaba mal diseñado, el tema que después pasaron cosas. No vamos a contar la historia ahora, ¿viste? Si me tocó vivir la gran crisis del transporte público después del 2001, del 2003, ahí cuando se sale con todo el esquema de subsidios. Bueno, la flota de colectivos nuevos que tuvo la ciudad, estuviste en toda esa etapa. De alguna manera la década pasada fue la mejor década en materia de transporte público, por la flota, por el precio de la tarifa, por servicio, por la cobertura. La década anterior había sido muy difícil y ahora, nos agarró la pandemia, nos agarró la crisis económica y nos agarró la quita de subsidios del gobierno nacional. Entonces, hoy realmente tenemos un transporte público por colectivo que está sostenido ahí. Y te doy este dato que impacta, ¿no? La mitad de la gente hoy no paga boleto, la que viaja. La mitad de la gente. Entre el boleto educativo y discapacitado, y el 50% de las personas que viajan no pagan. Solo el 18% está pagando la tarifa plana. Pero eso el resto paga mitad de tarifa. Ya lo hemos hablado por otro lado, en esta café. Eso no cierra ninguna ecuación, hay que decirlo. Hablábamos de la caja de jubilación, no termina de cerrar la ecuación económica. Vos fijate que toda la década pasada el boleto estuvo $0.50, la tarifa plana. $0.50, siempre. Fue un cálculo que además, esto era más o menos 100 todo el país, ¿no? Hoy estamos por arriba del dólar, el precio de la tarifa plana.
Bueno, ¿qué pasó? Pasó la pandemia, pasó la crisis, estamos con un tercio menos de pasajeros transportados que la década, que el 2019, y además con muy poca gente pagando, porque hay muchos boletos gratuitos, esto, lo otro, aquello, que distorsionan bastante el sistema. Tanto que miran para afuera, los que hemos tenido posibilidad de viajar, pues, se mira España, se dice el tren, pero sale €1, €2 ahora. 2 euros más o menos está el transporte. Y lo paga todo el mundo. Digamos, ¿hay algún subsidio que tenga que ver con discapacidad? ¿Hay algún subsidio que tenga que ver en alguna zona, por ejemplo, de España, con el tema de educación? Y con es cierto también y jubilación, pero después lo paga todo el mundo. Es cierto también que el transporte público tiene otros impactos, por ejemplo en las ciudades y en la movilidad, que hacen que haya una tendencia más allá de lo que se paga a subsidiar. Por eso conceptualmente el subsidio acá en esto, y digo en esto, no en otras cosas, en esto no está mal. Y más, te doy el ejemplo, el principal país del mundo, una de las capitales del mundo, Nueva York, en este momento está teniendo líneas de metro gratuitas. ¿Pero por qué? Porque quieren que la gente se suba al metro porque la ciudad le está colapsando. No puede haber tantos autos. Entonces, finalmente es una inversión que hace la ciudad para que la gente se suba ahí, porque eso tiene un montón de ventajas desde lo ambiental, menos contaminación, hasta costos. Porque si vos colapsás la ciudad de vehículos necesitas de todo más. Ya varias ciudades de Brasil tienen también transporte gratuito, en Luxemburgo hay transporte gratuito, pero por cuestiones que a lo mejor no tiene que ver tanto el subsidio social por una situación económica, sino por otras consideraciones. Por eso el subsidio en transporte conceptualmente no está mal. Acá en la Argentina sí ha estado siempre muy fundamentado en que si vos no subsidiás, la gente directamente no viaja. Vos sabés que hay algo que había hablado el año pasado, en la época de paros, con la gente del centro comercial, y ¿te acordás que hablábamos que las frecuencias de colectivos y demás? Bueno, eso se deterioró tanto que muchos empleados de comercio compraron su motito. Entonces, hoy no están utilizando el transporte público, y tiene que ver con eso de la poca cantidad de gente que paga el boleto. Bueno, el transporte público tiene una cosa que los especialistas conocen muy bien, ¿viste? Es decir, vos hoy fuiste a la verdulería, no conseguiste tomate, no compraste. Mañana no conseguiste tomate, no compraste. Dentro de un mes, quieren tomate, va y lo comprás. El transporte público no funciona así. Cuando perdiste el cliente, es muy difícil recuperarlo. Porque en ese tiempo que se bajó el transporte público, la gente ya buscó una forma alternativa de moverse. Y cuando encontró esa forma alternativa, es muy difícil que la deje para volver a lo que tenía antes. O la bicicleta también se profundizó mucho desde el Estado. Pero cuando la gente se acostumbró a andar en bicicleta, o cuando se compró la motito, o cuando logró ponerse de acuerdo con 3, 4 más y pagan un taxi, lo que sea, ¿viste? Es decir, y viajan de acuerdo. Cuando lograron esa otra, entonces es muy difícil que la abandonen y vuelvan. La gente que se bajó el transporte público, te lleva años volver a recuperarla. Que no pasa lo mismo con otras cosas. Digamos, una crisis que la vamos a tener por bastante tiempo hacia adelante. Y una crisis que en principio se va a empezar a solucionar cuando mejore la situación económica. Con toda la situación económica y el mercado interno tan decaído, esto es así. El transporte público finalmente siempre acompañó estas subidas y caídas de la economía. También la ciudad está cambiando, y nuestra vida cotidiana está cambiando. A ver, antes era muchísima la gente que venía al centro para hacer un trámite en un banco, en ANSES, en IAPO, en cualquier oficina pública. Ahora todo eso se hace por aplicación. Y algunos están descentralizados también. La ciudad ha ido descentralizándose, pero fundamentalmente hoy se hace todo. Los bancos cada vez tienen menos empleados. Vas a un banco, no hay nadie. No hay nadie. Bueno, hacía muchísimo que estoy a la mañana siempre en la radio. Bueno, pero toda esa gente que se movía en colectivo, muchas de ellas al centro. O sea que vos ahí ya tenés que descontar. Le sumás la crisis económica, el parque automotor sigue creciendo. Por lo menos hay un sector de la población, que no es toda, pero es un tercio de la población, en donde hay un auto más o menos por miembro de la familia. O sea, por lo menos mamá y papá tienen, en algún caso tiene el hijo.
Y esto se ve en el tema de estacionamiento. Yo hacía 4 años que no paraba en el microcentro a la mañana, porque en el otro medio que yo trabajaba, en Boulevard, había otro nivel de estacionamiento. Me cuesta muchísimo. De hecho, el auto lo dejo de Avenida Freire para allá, camino 6 cuadras, 7 cuadras, todos los días. Y no es que no quiera el medido, sino que soy prensa y lo tenemos libre, pero no hay lugar. Bueno, no hay lugar. Y el microcentro... 7 y 10 de la mañana, 7 y 20, no tenés lugar. Y el microcentro tiene la ventaja para aquel que viene a hacer un trámite, una compra, viene y se va, que de última tiene playa de estacionamiento y uno, bueno, dice, pago 2.000, 3.000 pesos la playa de estacionamiento. Pero vos ya te alejás un poquito del microcentro, te vas a la zona de la Recoleta, te vas al borde oeste del macrocentro, o te vas a una avenida comercial y no hay playas de estacionamiento. Yo por eso, el Consejo Municipal, una de las cosas que hicimos este año fue precisamente cambiar ese concepto histórico de que sobre mano izquierda no se estacionaba. Nosotros cambiamos este criterio, ahora el criterio de la ciudad se puede estacionar de un lado y del otro, y le dimos la potestad al Ejecutivo de ir evaluando en qué cuadra se puede habilitar de mano izquierda bajo ciertos parámetros. Nosotros incluso con Silvina Cian este año trabajamos mucho y presentamos una propuesta para incorporar precisamente 250 cuadras en el macrocentro, Barrio Roma, Parque Garay, Sur, Candioti Sur, es decir, macrocentro y todo su entorno. Son 250 cuadras más de estacionamiento común, no estacionamiento medido. Bueno, que el Ejecutivo ya empezó a marcar ya algunas dársenas por San Lorenzo, Saavedra, Santiago del Estero, Lisandro de la Torre, Juan de Garay, porque bueno, el área de movilidad va evaluando bajo ciertos criterios, que no haya línea de colectivos, que el ancho de la calle sea suficiente, el flujo de tránsito, y bueno, pero es la solución. De hecho, acá lo de Saavedra es fantástico. Lo de Saavedra es fantástico, que se haya habilitado. Igualmente no hay lugar, pero que se haya habilitado. Se está habilitando, ya se habilitaron 6 cuadras en Saavedra. Y también en la otra. Hay algo en Juan de Garay, hay algo en Lisandro, ya en San Lorenzo, cerca de Boulevard. En San Lorenzo también hay. Santiago del Estero, ahora se hizo llegar hasta Yo celebro, también. Eso me parece. Y bueno, también aprobamos ahora hace poquito, los comerciantes de Aristóbulo nos hicieron también ese planteo, ¿no? Ya en Aristóbulo hay algunas cuadras donde se puede estacionar de las 2 manos, nos pidieron ampliar, pero también nos pidieron que avancemos sobre Aristóbulo al norte de Galicia, porque esa zona está creciendo mucho comercialmente. Claro. Claro, no hay lugares de estacionamiento, no hay playas de estacionamiento. No hay playa, no hay playa. Y a la ciudad, además, pues fíjate, hablando de lo de Aristóbulo y retomando con lo de transporte público también, a la ciudad en realidad le conviene que la gente vaya a estas otras centralidades. Que la gente no se mueva tanto, porque si no se concentra, si todo el mundo viene a hacer todo el centro no aguanta. Le conviene que eso esté más al norte, de manera que tenga que trasladarse menos, genere menos movimiento de tránsito. Claro, ahora, esto también tiene implicancia en el transporte público. Bueno, si yo vivo en María Selva, en Guadalupe, y me voy rápido a comprar a Aristóbulo, bueno, y ya a lo mejor no uso el transporte público que usaba para venir a comprar la peatonal. Hay una descentralización que se puede palpar, y lo vamos a ver ahora en diciembre. Yo ya lo vengo advirtiendo en otros diciembres, que antes todo el mundo venía al centro para el tema de Navidad. Y hoy no es tan... Sí, ¿te acuerdas que antes había que cortar? Te digo, porque vos sos concejal de mucho tiempo atrás, había que cortar un montón de calles, que eso por el centro, y hoy no es tan así. No, porque hay otras siguen en Blas Parera. Blas Parera crece cada vez más, y bueno, y todas las avenidas, algunos comercios tienen, mayor dimensión, menos. Esto en realidad la ciudad lo hace bien. Esto en realidad la ciudad lo hace bien. Tiene otras consecuencias, pero bueno, en sí mismo es bueno. Carlos, siempre venía una campaña política, más allá de que vos participes o no, y siempre estaba la cuestión de desmalelización, la cuestión de espacio público. Yo recuerdo bien una campaña que hemos confrontado en 2017, era espacio público. Pero ya la configuración de la ciudad va cambiando, y hoy se pone sobre la mesa otras situaciones, como para, digamos, hay barrios que les está faltando cosas y que nunca las tienen, y hoy me parece que esa descentralización hace que el municipio y se entre a mirar hacia los barrios y a mejorar las situaciones de los barrios. Indudablemente Santa Fe es una ciudad que a partir de la década del 70,
empezó a crecer sin planificación. Y crecer sin planificación además fue crecer sin obra. En la década pasada, por ejemplo, hubo que hacer hicimos muchísima obra hídrica. Muchísima. 100 obras hídricas en la ciudad, de los cuales son 10, 12 desagües troncales. Bueno, fue muchísima plata fíjate, de obras que tendrían que haberse hecho en la década del 70, en la década del 80, en la década del 90. Llegaron muchos años más tarde y eso explica las inundaciones que tuvimos y 1 metro, 2 metros de agua en toda la ciudad. Esa es la explicación. Hoy ya eso no va a pasar más. Sí. La ciudad nunca más va a tener, como el 2003, 2007, 1 metro, 2 metros de agua. Además, a lo sumo lo que tendrá son situaciones de anegamiento, algún ingreso de agua a domicilio, que todavía siguen pasando puntualmente en algunas zonas, durante unas horitas, un poquito de agua. Pero ya no. Es más, la ciudad, los últimos evacuados por lluvia lo tuvo en el año 2016. Vamos a cumplir ahora, en unos meses, 10 años sin un solo evacuado por lluvia, después de haber tenido 130.000, 50.000 en otra, ¿viste? Es decir, bueno. Eso demandó mucho en cosas que no se ven, que están todas enterradas. Mucha plata. Y eso pasó en la década pasada, se recuperaron muchos espacios públicos, se pavimentó también, porque en la década pasada hubo 800 cuadras de pavimento, pero bueno, la ciudad sigue teniendo 3.000 cuadras sin pavimento. Esta década es la década en donde se tendría que fundamentalmente empezado a ver el pavimento arriba de las calles. Bueno, nuevamente. Pandemia, crisis económica, un Estado nacional que se retira de la obra pública. Esto está impactando mucho. Muchas obras que se hicieron en la ciudad en la década pasada se hicieron con plata del gobierno nacional. En la época de Macri vino mucha plata, pero también, aún siendo un gobierno radical, nosotros hay que decirlo, durante el gobierno de Cristina también vino plata para obras importantes. Uno por ahí puede decir, bueno, nos mandaron un poco menos de más, pero plata vino. O sea que hubo mucha plata del gobierno nacional. Y hay obras que sinceramente están lejísimos de la posibilidad presupuestaria del municipio, que el municipio nunca las va a poder hacer. Es decir, hoy hacer una cuadra de pavimento te sale 100 millones de pesos. 100 millones de pesos te sale. Se hizo bastante articulado en su momento, se planificaba. También, de hecho, los municipios del área metropolitana entraron con lo articulado. Exactamente, que fue una forma de bajar costo también, porque el pavimento articulado lo colocaban las cooperativas de trabajo, que te bajaba el costo de mano de obra y demás. Pero bueno, es decir, hoy hay un municipio que hoy no está teniendo resto para hacer obra pública importante, como sí lo tuvo la década pasada. Un Estado nacional que se retiró totalmente la obra pública, cuando es el que maneja los grandes recursos. El Estado Nacional podía bancar los grandes desagües de la ciudad. Y el único que está sosteniendo obra pública acá en la ciudad es el gobierno provincial, que, bueno, a través de un esfuerzo enorme, a través de austeridad, de arreglar los números, de mucha transparencia y de un manejo muy eficiente de los recursos, está logrando hacer lo que prácticamente no se logra en ninguna provincia del país, mucho menos a nivel nacional, que es armar un porcentaje de todos los recursos que se tienen para hacer obra pública. Se está haciendo un puente, imagínate, como el puente Santa Fe, Santo Tomé, impensable incluso hace 2 años atrás, cuando nosotros llegamos al gobierno. Se están haciendo otras intervenciones importantes en la ciudad, escuelas, hospitales, avenidas, pero bueno, no alcanza solo con este aporte, con este esfuerzo que está haciendo provincia. Y hasta que no empecemos, hasta que la economía no crezca efectivamente y todo esté mejor, y bueno, va a costar. El desafío es precisamente, yo te digo a nivel de calles, el intendente Poletti planteó un buen esquema alternativo para este año. Va a haber muchos recursos en una forma de empedrado que es distinto a la piedra que se tiraba tradicionalmente en la calle. Ahora es mucha más cantidad, de un tamaño más grande, muy compactada, entonces deja la calle de otra manera. Ya hay algunas experiencias, se ha estado trabajando así en Pompeya, en Barrio Cabal, y bueno, y eso se van a destinar muchos recursos. Yo creo que eso el año que viene se va a ver, va a ser importante, pero bueno,
Tampoco es la solución, es el cordón cuneta con pavimento que es la solución definitiva e ideal para las calles, ¿no? Yo debo decir, vos tenés un conocimiento de la ciudad, pero por eso mismo, porque pasaste muchos años de gestión dentro de lo que es el Consejo y también dentro de lo que es un municipio, una gestión de gobierno. Y me dijiste hasta el miércoles te pagan el sueldo. Y después, de ahí en más, ¿qué ganas de hacer tenés? Ya vamos a ver, ya vamos a seguir vinculados. Sé que vas a estar uno ya es muchos años realmente militante, uno es parte también de un equipo, de un grupo político, de un equipo. ¿Viste? Sí, yo, la misma pregunta le hice a Chuchi me dice, me voy a ir por el lado de provincia. Claro, yo siempre le digo, a Chuchi la veo más estructural, así como se hizo el INECAM, podría haber algo lo que se hizo metropolitano, podría ser algo entre las distintas regiones que tiene la provincia, digamos, me parece que es una cosa interesante por ese lado, pero vos sos una persona fundamental, porque vos tenés mucho conocimiento de la ciudad, eso bueno, yo en realidad, vos fijate, yo hace más de 30 años que milito y trabajo en la ciudad. Yo, a diferencia de muchos, nunca tuve un cargo en otra jurisdicción, ni en provincia, mucho menos en nación. Siempre estuve acá. Bueno, eso sí me dio un bagaje acá. De cualquier manera, nosotros somos parte de un equipo, quedan concejales de íntima confianza nuestro, con los cuales venimos trabajando, Silvina Cian, Cecilia Batistuti, ahora llega Carolina Capovilla, también que es parte de nuestro equipo. Hay otros concejales del radicalismo con los cuales trabajamos muy articuladamente, Checho Basile, Julián Martínez. Es decir, bueno, uno va a seguir aportando todo su conocimiento. Sé que voy a ser hombre de consulta. Va a ser el libro gordo de Petete. Sí. Y fundamentalmente a la gente de nuestro equipo la vamos a seguir acompañando. En esto que te decía de encontrar los equilibrios entre renovación y experiencia. Ahora, por ejemplo, entra Carolina Capovilla, bastante años más joven que yo, pero también que es su primera experiencia. Está bueno, pero ella ya viene trabajando, trae su bagaje importante también, va a ser su primera experiencia concejal, pero bueno, uno, al ser parte de un equipo político, uno también le puede trasladar la experiencia que otros hemos construido. Bueno, y me parece que esto es una buena forma también de que la política haga aportes sanos y reitero el concepto, entre experiencia y renovación. ¿Hasta acá te quedó algún pendiente? Y en la ciudad, qué sé yo, y en la ciudad le faltan cosas. ¿Qué te gustaría? ¿Viste? Es decir, yo a la ciudad, uno está orgulloso, porque yo pasé por la gestión y quizás, qué sé yo, mi mayor orgullo es precisamente todo lo que se hizo en materia de obra hídrica y de planes de contingencia que hacen que esta ciudad que sufrió tanto ya nunca más lo vuelva a hacer. Nosotros fuimos ciudad modelo de Naciones Unidas en materia de políticas de riesgo hídrico durante el año pasado. Nosotros nos llamaban de todo el mundo cuando se inundó La Plata. Fuimos nosotros a asesorar acerca de lo que había que hacer. Nosotros somos ejemplo mundial. Por lo que hicimos. De eso estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de los jardines municipales. Claro, de eso no hablamos, ese es otro tema que te agarra parte de gestión y parte de consejo. Eso nos tocó, yo cuando llego como secretario general, junto a José, fue como nuestro principal proyecto educativo pero social. Siempre porque nosotros con alguien, disculpa que te corte, siempre es hablar con alguien de educación, de que esté en gestión aquí del municipio, que dice, me hablaron de tal localidad del sur de la Argentina para ver el proyecto que tenemos nosotros en los jardines. Eso es. Pero viste, para nosotros normal. También es esencialmente social, porque la mejor política social es la educación. Y nosotros, porque eso está en nuestras tradiciones, en nuestros genes de la Argentina. Sí salimos adelante. Pensamos en términos de planes sociales, a veces, y todo eso que a veces no es inevitable para que la gente pueda comer, pero la mejor política social es la educación, y eso es lo que ha perdido nuestro país. Porque nuestros bisabuelos, abuelos o tatarabuelos, cuando llegaron a gente muy pobre, cuando llegaban de Europa, gente muy pobre, más pobres que los pobres que tenemos ahora, venían pasando hambre, mucho hambre, eran analfabetos en muchos casos, o le costaba mucho el idioma en el mejor de los casos, o directamente no sabían leer y escribir. No tenían. Mi nona no sabía leer y escribir. Pero tenían en claro una cosa, que sus hijos tenían que estudiar. Y eso de mi hijo el doctor, hicieron un enorme esfuerzo incluso para que sus hijos vayan a la universidad. Y a veces no lo logró el hijo, pero lo logró el nieto. Entonces, muchas veces esos inmigrantes se sintieron realizados
plenamente con sus hijos, con sus nietos, que pudieron tener lo que ellos no habían tenido, educación. Y la ambición era eso. Muchos de esos fueron importantes empresarios, les fue muy bien, ¿no? Y me parece que eso es lo que perdimos, que eso viene perdiendo la Argentina, estamos a tiempo de recuperarlo, pero que muchas veces no se trata solo de que el Estado tenga las escuelas, de que el Estado tenga los docentes, porque las cosas están. El sistema educativo argentino lo tiene todo, con sus falencias, con sus problemas, decí lo que quiera. Pero el Estado argentino lo tiene todo. Tiene recursos humanos de calidad, hay malos docentes, hay malos, pero tiene recursos humanos de mucha calidad. Hay muchísima infraestructura, tiene problemas, pero hay muchísima infraestructura. La base no falta oferta en nada. Ni en primario, ni en secundario, ni en terciario, ni en universitario, ni en oficios, ni nada. Lo que buscas está. Ahora hay un problema ahí, ¿viste? Es decir, que es muy social, esto es la falta de convicción en amplios sectores de la ciudadanía de que la educación es el camino. Que así fuimos grandes. Esto no es una cosa, un plan teórico que tiene uno. No, esto ya pasó. Así lo hicimos. Así la Argentina fue potencia. Ciudad de las convenciones, y ahí un poco el primer bajón a lo que hoy ya es una ciudad turística. Bueno, hace el TC2000, digamos, hace un montón de cosas 15 años atrás, vinculado. Hace 15 años atrás, en el 2010, cuando se empezó a hablar de turismo, ya durante la gestión de Mario Barletta, la gente se nos reía en la cara cuando hablábamos de turismo. Esto hay que recordarlo. Se nos reían en la cara. Igual, por aquellos años, cuando dijimos nosotros, creamos una subsecretaría de seguridad y dijimos que el municipio tenía que dedicar a su seguridad, se nos reían en la cara. Hoy nadie duda de esto. Hoy nadie duda de esto. Y hoy nadie duda de que Santa Fe tiene una potencialidad turística muy grande. Extremadamente grande. Muy grande. Distinta. No, pero... Distinta. No es Mar del Plata. Es decir, no es Mar del Plata. Pero, no van a venir acá 15, 20, 30 días a veranear. Hay un ejemplo. El chico de la pesca adaptada. Digo, y de ahí pensar que en Arroyo Leche se hace la cabaña, pero ahora ya está metido acá, y ya pensar en hacer un campeonato de pesca adaptada, y ya que tengamos un calendario, que venga gente, porque cada persona con discapacidad trae más gente. Bueno, en el mundo, y así hay millones de cosas. En el mundo está creciendo el turismo de eventos. Cambiamos además, por suerte para una ciudad como Santa Fe, se cambió mucho nuestro consumo de turismo. Hace 2 décadas atrás, incluso había familias que tenían recursos y se iban un mes entero a Mar del Plata. Esto no pasa más. Es decir, y la gente hace viajes cada vez más cortos. Y en eso nosotros podemos competir. En un fin de semana largo podemos competir. Porque Santa Fe tiene cosas para que alguien que viene a quedarse 3 días, esos 3 días la pase bien. Falta. Hay que mejorar cuestiones de servicio, de infraestructura. Pero estamos en el camino y hoy todos sabemos que eso es una potencialidad y que además eso fundamentalmente es empleo. Es decir, eso, por ejemplo, mueve la gastronomía. El sector gastronómico es muy mano de obra intensivo, toma mucha mano de obra. La industria, para generar un puesto de trabajo, tiene que invertir no sé qué millonada. Acá con unos milloncitos vos estás generando 20, 30, 40 puestos de trabajo. Porque un bar que está abierto todo el día no te demanda menos de esa gente. Y si le va bien, te demanda más incluso. Esto además es empleo, que es lo que necesitamos. La ciudad de Santa Fe también, desde hace 15 años atrás ahora, ha cambiado mucho su perfil de empleo. Ahora ya sabemos que no somos una ciudad solo administrativa. Sí, el empleo público sigue teniendo su peso distinto acá que otras ciudades de la provincia, porque acá está la sede del gobierno central. Eso es así. Rafaela, Rosario tienen menos empleados públicos que nosotros. Pero hoy el principal empleador de la ciudad es el comercio. Y creció muchísimo, se triplicó por 3 en los últimos 15 años el empleo en la construcción y el empleo en el sector gastronómico.
Y más que más también tenemos una punta industrial, poquito No, la industria no, y además la industria por ahí nos confundimos un poquito, porque la industria no está en la ciudad, está en todo el área metropolitana, que así crecen hoy las ciudades. Las ciudades crecen en metrópolis, en áreas metropolitanas. Santa Fe no puede contener industria en su alrededor, pero el Parque Sauce Viejo ya no da para más. La ruta 19 de la zona de Santo Tomé sigue creciendo. El sur de Recreo está creciendo, también en industria. Ya incluso hay que pensar, las industrias de Frank, por ejemplo, que están muy cerquita acá, están muy integradas a la ciudad de Santa Fe. Y hasta hay gente que va y viene a Frank. Y bueno, y nosotros también. Hay cosas que por ahí se conocen poco. El Parque Tecnológico. Claro, el Parque Tecnológico. El Parque Tecnológico que alberga una importante cantidad de industrias, que son industria, tecnología de punta, que 1 gramo de exportación ahí es lo mismo que 1 tonelada de soja, de lo que producen, que producen insumos para la industria farmacéutica, la industria veterinaria. ¿Viste? Sí, bueno, eso es central. Y todos esos edificios de oficina que tenemos en el puerto, que muchas veces no sabemos qué hay adentro, ahí hay muchísima exportación. Muchísima exportación hay ahí. Me consta. Sí, de conocimiento, de software. Porque Santa Fe tiene eso, además, la calidad humana que se lo dan sus universidades. Muchísimos ahí. Sus universidades y su sistema científico. Y esa es una industria que no requiere una inversión millonaria. Ya está, la carrera por la tecnología de punta, por los celulares, todo eso nosotros nunca vamos a entrar. Ahora, en lo que va dentro de los celulares, en la programación, nosotros competimos en punta. 4 empresas y el país que no se saben que están acá. Y Argentina está exportando 10.000 millones de dólares en esto, en aplicaciones, en desarrollo informático, etc. Por eso, es decir, el mundo cambia. La ciudad de Santa Fe cambió mucho en estos 15 años, muchísimo cambió en estos 15 años. Tenemos un montón de oportunidades, hay que saber aprovecharla, hay que revalorizarla, hay que ponerla en la gente, hay que ponerla en la discusión pública, porque muchas veces lo que nos pasa es que los mismos santafesinos no sabemos lo que tenemos. Es una ciudad linda para vivir y no es tan grande, tiene el tamaño justo, siempre digo. Tiene el tamaño justo. Cuando yo cuando fui funcionario vino gente de la colaboración exterior japonesa, la JICA se llamaba. Son voluntarios, venían todos pagos por Japón. Yo me hice muy amigo de uno, Tanaka, se llamaba, de un japonés que vino con la esposa, que trabajaba en el botánico haciendo huertas para el municipio. Y él estaba maravillado con la ciudad de Santa Fe, porque él decía eso, el tamaño ideal. En una ciudad, 400, 500, en una ciudad que tiene de todo, pero un tamaño. Y él iba todos los días a trabajar al botánico. Se había alquilado un departamentito acá en calle San Martín, que para él era un palacio, porque en Japón viven en 2x2, imagínate, acá ¿viste? Un departamento nuestro, ya 2 dormitorios y demás, era un palacio, para él era una locura. Y vivía y tomaba todos los días el colectivo 11, que lo dejaba ahí en Gorriti y Peñalosa, ahí cerca del botánico. Y él estaba encantado con eso. Es decir, gente que está mucho más acostumbrada al uso del transporte público. Allá hay ciudades del mundo en donde la clase media alta usa el transporte público, no los autos. Bueno, y es eso, es una ciudad de un tamaño, una cantidad de población todavía muy amigable, con sus problemas, con sus falencias, con sus barrios que hay que terminar de integrar, que hay que terminar de darle infraestructura, que faltan cosas, por supuesto. Con una disposición de ciudad que nos hace poder agilizar, porque tenemos avenidas troncales interesantes. Digamos, es una ciudad digamos, que funciona. Vos acá no tenés, ni lo vas a tener por los próximos años, enormes congestionamientos que ves por la televisión en Buenos Aires. Estamos lejísimos de eso. Acá, cuando te agarró un congestionamiento... Es porque cortaron alguna ruta. Te demoraste 5 minutos. Sí, puede ser camino a la 168, que es un problema porque es única vía. Siempre, pero bueno. Que es un problema porque es única vía la 168, pero... aquí en la ciudad, si te agarró te demoraste 5 minutos, no es más que aparte eso. del lugar que quieras venir,
llegás rápido a la parte céntrica, ¿no es tampoco, sí, porque además vía Lem, vía la circunvalación, hoy tenés buenas alternativas. Hasta muchas veces las avenidas son más lerdas que es verdad, venirte. Es verdad pero por estas otras vías. Carlos, ha sido un gusto que vengas. No, al contrario, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, nos cruzaremos, pero ya no yo como concejal. Vas a hacerle consulta para un montón de cosas. Siempre te hablaré para alguna cuestión. Ya no volveré más a esto. No.